Prepárense para sumergirse en un espectáculo que supera cualquier ficción y roza lo surrealista, donde lo que ocurre con el socialismo español desafía toda lógica. Es como si un grupo de guionistas, en una noche desenfrenada de alcohol y creatividad desbordante, hubiera escrito el guión de una tragicomedia sin freno. El episodio protagonizado por Pedro Sánchez, Koldo y Víctor de Aldama ha alcanzado un nivel de absurdo tal que, si se contara fuera de España, provocaría incredulidad y risas nerviosas. Eso no puede ser real, dirían, convencidos de que es el producto de una mente fantasiosa. Pero aquí estamos, presenciando esta historia tan real como el uso personal que Sánchez hace del avión oficial, acumulando kilómetros como un trompo en movimiento. Hablamos de sobres cerrados, copas de vino caras y reuniones en apartamentos que no se pagaron con el esfuerzo de sus propietarios. Si aún albergas dudas, te invito a reflexionar, y de paso, a dar tu me gusta en nombre de la justicia y la transparencia en España, porque aquí el socialismo ha dejado de ser una ideología para convertirse en una maquinaria bien aceitada que garantiza vidas cómodas para unos pocos a costa del sacrificio de muchos. Mientras las familias españolas luchan por estirar sus ingresos, las élites del partido disfrutan de banquetes y privilegios con un descaro que ya no sorprende, pero sí indigna. ¿Y qué decir de Sánchez, ese líder que durante semanas afirmaba no conocer a Víctor de Aldama, solo para que ahora su afirmación se desmorone como un castillo de naipes ante la verdad? Aldama no solo era conocido, era tratado como un VIP en las fiestas del PSOE, recibiendo palmaditas en la espalda en Ferraz y reservando el mejor asiento en las celebraciones exclusivas del partido. ¿Cómo explicar este trato preferencial hacia alguien que, según ellos, era irrelevante? Si esto no es pertenecer a la familia, que alguien me lo explique. La trama se complica con los vínculos que Aldama parece haber tejido con el CNI y el Ministerio del Interior, mostrando conexiones más densas que un router en hora punta. Es irónico cómo este personaje, supuestamente insignificante, recibía elogios del propio Grande Marlaska, el ministro que debería tener su propia sala de espera en los tribunales por todos los escándalos que lo persiguen. Luego está la carta de Ábalos, presentando a Aldama como un emisario del cambio democrático en Venezuela, un mediador tratado con una deferencia que ni siquiera muchos ministros poseen. Cuando la verdad comienza a salir a la luz, el PSOE recurre a su manual de crisis, primero niegan cualquier relación, luego buscan a quien culpar, y finalmente, cuando ya no hay escapatoria, bajan el tono, sonríen y actúan como si nada hubiera pasado. Sigan circulando parece ser su lema mientras la sociedad observa con incredulidad cómo se desmoronan sus máscaras. Lo más ofensivo no son las comisiones, los apartamentos lujosos o las cartas diplomáticas, es la actitud condescendiente de esta élite política, que desde sus coches oficiales espera que creamos sus mentiras mientras disfruta de lujos y privilegios pagados con nuestros impuestos. Sánchez, en lugar de dar explicaciones, desvía la atención hacia temas como Franco, el cambio climático o políticas progresistas, afirmando que España está transformándose. Sí, tiene razón, pero no de la manera que él pretende hacernos creer. España se está convirtiendo en una tragicomedia vergonzosa. La historia no termina aquí, el PSOE, fiel a sus costumbres, ya está preparando el próximo acto de este teatro del absurdo, esperando que todo caiga en el olvido. Pero esta vez, el escándalo es tan grande que ni el Falcón de Sánchez ni toda la maquinaria propagandística del PSOE pueden contener la avalancha de revelaciones. La cúpula socialista sabe que está atrapada en un lodazal del que es casi imposible salir ilesa, por más que intenten cubrirlo con discursos grandilocuentes y frases hechas. Esto no es política, es corrupción descarada disfrazada de elegancia y promesas vacías. Mientras tanto, la verdadera España, la que trabaja sin descanso y lucha por llegar a fin de mes, observa con creciente hartazgo cómo estos personajes convierten el sistema en su propio tablero de juego. No nos engañemos, los socialistas han dejado claro que no son de izquierda ni de derecha, son del partido del interés propio, del bolsillo lleno y del sobrecerrado. Señores del PSOE, prepárense porque su estrategia habitual de victimismo, de culpar al fascismo imaginario y de llorar al viento mientras ensayan discursos de agravio, no funcionará esta vez. Las mentiras no tienen cabida donde las pruebas están respaldadas por documentos oficiales, cartas comprometedoras y un rastro de evidencias tan sólido que ni el mejor guionista de thrillers podría haberlo orquestado. El sanchismo se tambalea, y cuando caiga, el estruendo resonará desde Moncloa hasta Caracas. La tormenta que se avecina no es una simple ráfaga, es un huracán implacable. En este circo político, Pedro Sánchez actúa como el maestro de ceremonias, con José Luis Ábalos como el payaso principal y Víctor de Aldama como el encantador de serpientes. Este último,
que supuestamente era un desconocido, resulta estar tan involucrado que su participación supera las teorías de conspiración más delirantes. Es irónico que desde Moncloa aseguraran durante meses, con una desfachatez escalofriante, que nadie conocía a Aldama. Ahora, las pruebas cuentan una historia diferente, no solo lo conocían, sino que le confiaron responsabilidades diplomáticas de alto calibre, evidenciando incompetencia o, peor aún, complicidad. Esto no es política, señores, es una tragicomedia barata con tintes de mafia, pero sin el glamour que suele acompañar a esos relatos. Tomemos a Pedro Sánchez, un político con más vidas que un gato y una capacidad para la desfachatez que parece no tener límites. Durante meses intentó vender la imagen de que Aldama era un don nadie, pero aparece una carta oficial donde Ábalos lo presenta como el mediador español en la crisis venezolana. ¿De verdad pensaron que esto no explotaría en sus caras? Aldama no solo tenía acceso a los círculos más exclusivos del PSOE, estaba tan involucrado que parecía parte del mobiliario en Ferraz. La carta de Ábalos es el clavo en el ataúd de la narrativa del yo no fui. Durante meses, Sánchez y su séquito negaron cualquier vínculo con Aldama, asegurando que era un desconocido, un fantasma inventado por la oposición. Pero ahora sabemos que era un VIP con acceso directo a las decisiones más importantes del partido. Las comisiones son solo el inicio de esta grotesca historia. Aldama, el hombre en las sombras, gestionaba dinero y favores como en una partida de póker. Entre él, Ábalos y el PSOE, el flujo de dinero era tan descarado que haría ruborizar a Pablo Escobar. Desde viviendas alquiladas hasta contratos inflados y negociaciones cuestionables con intereses venezolanos, el socialismo español ha transformado la corrupción en su verdadero estandarte de modernización democrática. Mientras tanto, Sánchez intenta cubrir esta tormenta con una narrativa débil, llena de excusas y distracciones. Pero la carta de Ábalos ha sacudido los cimientos del PSOE, exponiendo lo que muchos ya sospechábamos: el partido está podrido desde dentro. Esto no es solo cosa de Ábalos o Aldama, es un sistema entero construido sobre falsedades, tráfico de influencias y una avaricia insaciable. Ahora surgen preguntas que nadie quiere responder: ¿por qué confiaron en Aldama? ¿Qué beneficios obtenían de esta trama? Porque está claro que el socialismo que prometía justicia social se ha convertido en un cártel político sin reparos en usar recursos públicos para sus propios intereses. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos siendo testigos de cómo se financian sus fiestas, sus obsequios y sus lujos a costa de nuestros impuestos. El PSOE se ha vendido durante años como el partido de la transparencia y la justicia social, pero en la práctica, parece más bien el partido del "dónde está mi parte" y del "si nadie lo ve, no pasó". Ahora, descubiertos, se esconden como ratas, esperando que el tiempo borre nuestra memoria. Pero esta vez, han cruzado la línea de lo tolerable. Han jugado con la paciencia de la ciudadanía durante tanto tiempo que ya no queda margen para más mentiras ni excusas. Esta vez no habrá escapatoria. Sánchez, Ábalos, Marlaska y toda esa élite socialista que se aferra al poder tienen los días contados. Cuando el agua alcanza el cuello, no hay avión presidencial ni discursos elaborados que lo salven. El sanchismo está en caída libre, y lo más trágico es que parecen no darse cuenta de que el impacto será brutal. Cuando llegue el colapso final, veremos a Pedro Sánchez en el epicentro, intentando con su labia convencer a un público cada vez más incrédulo de que todo ha sido un malentendido. Pero no, Pedro, esta vez no cuela. Esto no es una confusión, es el mayor fraude político de las últimas décadas, y la carta de Ábalos es solo la punta del iceberg que esconde un entramado de corrupción tan profundo que ya no se puede negar. Si pensábamos que el socialismo español había tocado fondo con los escándalos de sobresueldos, tráfico de influencias y excusas pueriles, los casos de Koldo y la carta de Ábalos han demostrado que siempre se puede cavar un poco más. Lo que estamos viendo ya no es política, es un espectáculo de cinismo organizado por una élite que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Esto es más propio de un Culebrón de tarde, pero sin el encanto y el estilo que al menos harían la trama entretenida. Pedro Sánchez y su séquito han convertido la política nacional en un lodazal de engaños, hipocresía y desvergüenza. Lo peor no es solo que nos mientan descaradamente, sino que lo hagan con una sonrisa cínica, como si nuestra inteligencia no fuera más que un obstáculo menor en su camino. Esa frase repetida hasta el cansancio, "no conozco a Víctor de Aldama", ha envejecido peor que una excusa de colegio. Resulta que Aldama no solo era conocido, sino que se movía como pez en el agua en las altas esferas del PSOE,
con acceso privilegiado, negociando acuerdos, firmando documentos y compartiendo confidencias con los pesos pesados del partido. Mientras tanto, Sánchez se plantaba frente a las cámaras, nos miraba a los ojos y negaba todo con una soltura que haría envidiar al mejor estafador. Pero ahora, con la carta de Ábalos en mano, la mentira se desmorona como un castillo de naipes al soplo de la verdad. Y no se trata de cualquier carta, este documento es un golpe devastador para la narrativa oficial del gobierno, la prueba irrefutable de que Aldama no era un desconocido, sino un aliado clave con más poder e influencia que muchos ministros. ¿Cómo se explica que alguien supuestamente irrelevante sea designado mediador oficial en una crisis internacional tan delicada como la de Venezuela? Esto no es una película de espías, es la evidencia de que el PSOE opera como un club exclusivo donde la membresía otorga acceso a privilegios, comisiones y contratos jugosos. Ábalos, ese personaje que se ha ganado a pulso el título de conseguidor nacional, es una pieza central en este drama político. Su comportamiento roza la caricatura, organizando reuniones con personajes turbios, repartiendo beneficios económicos como si fueran caramelos y desapareciendo en lugares cómodos y discretos mientras finge ser el epítome de la integridad. Ahora, ¿qué dice? ¿Que no sabía nada? ¿Que todo esto es una conspiración de la oposición? ¿Que es tan víctima como cualquiera? Claro, José Luis, y yo soy la reina de Inglaterra. Pero no nos equivoquemos, esto no es solo cosa de Ábalos. También está Koldo, ese hombre de confianza que parece más un gestor de favores ilícitos que un asesor político. Este personaje, que comenzó como un ayudante humilde cargando cajas, ha terminado repartiendo contratos públicos con una naturalidad pasmosa, como si fueran simples folletos. Y luego está Sánchez, quien sigue fingiendo ignorancia, actuando como si todo esto fuera una invención maliciosa de sus adversarios. Pero no, Pedro, no puedes seguir haciendo de víctima. Si esta historia fuera una serie, tú serías el villano principal, el hombre en las sombras con gafas oscuras y una sonrisa maquiavélica. El PSOE, ese partido que se proclama defensor de los desfavorecidos, se ha mostrado en su verdadera forma, un club elitista que utiliza el dinero público para financiar sus lujos y caprichos, mientras promete justicia social. ¿Y qué hacemos nosotros, los ciudadanos que trabajamos cada día, que pagamos religiosamente nuestros impuestos? Seguimos siendo testigos de cómo se burlan de nosotros, de cómo se llenan los bolsillos a costa de nuestro esfuerzo, mientras ellos reparten dinero en fiestas privadas y negocian comisiones millonarias. A nosotros nos suben los impuestos, nos recortan servicios y nos piden más confianza. Pero, Pedro, ¿cómo esperas que confiemos en ti cuando niegas conocer a Aldama por activa y por pasiva, solo para que luego descubramos que le otorgaste más poder que a cualquier embajador? ¿Cómo podemos creer en un gobierno que ha hecho de la corrupción un modus operandi, que ha traicionado a los ciudadanos que más lo necesitan y que ha convertido la democracia en un chiringuito lleno de trampas? El sanchismo está en ruinas, y la carta de Ábalos es solo el principio del fin. Este gobierno ya no puede esconderse tras discursos melosos ni cámaras amigables. La paciencia de la gente está al límite, y cuando esta bomba explote, ni el Falcón ni todas las excusas del mundo serán suficientes para escapar del tsunami político que ellos mismos han provocado. Así que, señores del PSOE, prepárense. Esto no es política, es una organización corrupta, y más pronto que tarde, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos. Porque aquí las cartas ya están sobre la mesa, y el juego se les ha terminado. La verdad es que esta situación ha desenmascarado no solo a los individuos involucrados, sino a todo un sistema político que ha perdido su rumbo moral. La corrupción no es solo una mancha en el PSOE, es un reflejo de un problema sistémico en la política española, donde la ética y la transparencia parecen ser valores olvidados en el afán por mantener o alcanzar el poder. La reacción de la sociedad española está siendo un punto de inflexión. La indignación pública crece, alimentada no solo por los escándalos revelados sino también por la sensación de traición y el agotamiento de ver cómo el mismo ciclo de corrupción se repite una y otra vez. Las manifestaciones, las discusiones en redes sociales y el debate público están alcanzando niveles de fervor que no se habían visto en mucho tiempo. La gente demanda no solo justicia, sino también un cambio profundo en cómo se gestiona y se percibe la política en España. La prensa, aunque a veces cómplice en el ocultamiento o minimización de estos escándalos, ahora se ve obligada a enfrentar la realidad. Los medios de comunicación deben decidir si seguir siendo parte del problema o convertirse en agentes de cambio, informando con integridad y buscando la verdad más allá de las narrativas oficiales o partidistas.
En cuanto a los políticos, la presión está sobre ellos más que nunca. El PSOE, en particular, enfrenta un dilema existencial: renovarse o morir. La renovación implicaría una limpieza interna, un reconocimiento de los errores y, lo más importante, una demostración real de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la inercia de la corrupción y los intereses creados dentro del partido podrían resistirse a estos cambios, prefiriendo tal vez las viejas tácticas de control de daños y distracción. Para Pedro Sánchez, este escándalo podría ser su Waterloo político. La imagen de liderazgo y renovación que trató de cultivar se ha visto severamente dañada. Sus opciones ahora son limitadas: o lidera un cambio genuino dentro de su partido, o su carrera política podría terminar abruptamente. La historia está llena de líderes que cayeron no por sus errores, sino por su incapacidad para reconocerlos y actuar en consecuencia. Pero más allá del destino de un solo político o partido, lo que está en juego es la fe de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones. La corrupción no solo socava la confianza pública, atenta contra el bienestar común y el desarrollo de un país que merece una administración justa y honesta. Esta crisis también abre la puerta a una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad puede protegerse de la corrupción. Se necesita fortalecer los mecanismos de control, aumentar la independencia y efectividad de las instituciones judiciales, promover la educación cívica y la participación ciudadana, y quizás, lo más crucial, cambiar la cultura política para que la ética vuelva a ser el centro de la acción pública. El futuro de la política española se encuentra en una encrucijada. Los próximos pasos de todos los actores involucrados serán determinantes. La sociedad española, con su historia de resiliencia y lucha por la justicia, tiene ahora la oportunidad de exigir y, con suerte, lograr un cambio que vaya más allá de los titulares de escándalo. Porque lo que está en juego es nada menos que la democracia y el futuro colectivo de un país que merece mucho más que las sombras de la corrupción.